¿No? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? No me escucho. Sí, profe, sí se escucha. Muy bien. Y, a ver, denme un momento, porque como les comentaba en la clase pasada, el día de hoy va a estar Román con ustedes el día de hoy y el viernes. Para darles un tema que tiene que ver también con esto de narrativa y progresión. Entonces, déjenme, me pongo de acuerdo con él, porque no podemos entrar los dos al mismo tiempo, si no, saco a los otros profes de la plataforma. Entonces, tengo que pensar muy bien mis ¿No movimientos. se puede meter con su cuenta personal? No tengo idea, ¿puedo? Sí, Ah, porque nomás necesita el link. solo necesito el link, a ver. Ah, pero luego si yo me desconecto, ¿voy a terminar la sesión o qué va a pasar? Según yo, se le pasa el control a otra persona. Ok, interesante, a ver. Invitar, dice. Si no, siempre podemos molestar a Mau. A ver. ¿No se escucha, profe? Ya, perdón, es que estaba hablando con Román precisamente, le estaba Ah, diciendo cómo iba a estar el show. va. Denme un minuto, déjenme, pongo de acuerdo con él, les doy un breve update de lo que están haciendo para que sepa qué tema exactamente darles. A ver, mientras le voy copiando el enlace para que se una. Ahí vengo. Si me ven hablando solo, no estoy loco.
Eh, Shh, Tristan, ya le regaste, hablaste primero. Ah, no es cierto. Jets. No, estaba muteado a propósito, porque estaba hablando con Román que se va a integrar a la llamada. Espero que con el link que le pasé se logre integrar y él les va a exponer el tema del día de hoy. Ah, ok, va. Ujú. Sí. Dije, "Oh, ¿qué pasó? Si no, ahí se nota que nadie me pela yo dando la clase. Toda la hora y a nadie le importa. A ver. Ah, perfecto. A ver si. Sí, perfecto. Aquí está Román. Entonces, les presento. Él es Román, líder de diseño de videojuegos en el estudio con nosotros en One Simple Game. Él ha tenido la oportunidad de ya colaborar con nosotros hace algunos años. Él diseñó y fungió incluso algunas responsabilidades como de dirección creativa en nuestro juego que publicamos el año pasado en Apple Arcade que se llama The Lullaby of Life. Él asumió como este rol muy estratégico y a partir de ahí pues fue masterizando la parte de game design y actualmente está a cargo del diseño de I'm Not Jelly, el proyecto que estamos moviendo a Kickstarter. Aunado a esto, y como les he platicado, nosotros somos un estudio que hacemos servicios o tenemos colaboraciones con otros estudios. Román también le ha tocado llegar a colaborar desde juegos muy sencillitos como Jumping Nerds, que fue un jumper de los dulces nerds, lo cual eso sí estaba chido. Un juego muy casual, muy sencillo. Juegos para clientes, para marcas de productos de consumo, pero bueno, eso es lo que digamos, eso no necesariamente es lo que más se presume, pero sí te deja a veces como mucho bagaje de diseño cuando tienes que diseñar como jueguitos sencillos, porque iteras rápidamente. También ha tenido oportunidad por ahí, pero ahorita creo que pues de los proyectos más ambiciosos en los que le ha tocado participar, también a nosotros como estudio, es precisamente I'm Not Jelly. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, que voy a hacer el micrófono a Román, yo me voy a tener que conectar porque tenemos visitas en el estudio, es para que les enseñe temas sobre progresión, utilizando como base la historia que están ahorita construyendo, que puede no ser la historia que va a ganar muchos premios, o puede no ser la exactamente, o sea, no ser la más original ni creativa posible, no pasa nada, ahorita es para que pues pongan en práctica sus conocimientos que en clase están viendo. Entonces no se estresen porque la historia no está original, no se va a calificar, sino todo lo demás del esfuerzo y que haga sentido que esa historia se vaya contando bien y además que la progresión del juego también haga sentido. Entonces, Román va a ser el bueno para eso. Creo que a Emmanuel ya no le tocó la explicación, pero bueno, ahí le explican. Entonces, Román. Pues, hola a todos. Me llamo Román. Hola. Me pueden decir Román. Hello. Y porque luego cuando dice profe, pienso que le hablan al profe, pero luego recuerdo, pues soy yo. Eh, pero bueno, sí, yo he estado involucrado en varios proyectos con narrativa un tanto, más que nada en los últimos dos.
Y pues el día de hoy vamos a ver un poco la estructura de cómo se entrelazan estos dos temas grandes, ¿no? Que es crear el guión y la narrativa de un proyecto, de una historia, de un juego en particular, y el gameplay. Y esto es muy importante porque realmente cuando haces un libro, una película, un corto animado, cualquiera de esas cosas, es todo un show pesado de lograr tener una buena narrativa. Y los juegos tienen algo adicional, que es cómo esto se ve al jugar, cómo vives la experiencia de las mecánicas, de la historia, a través de lo que estás haciendo en el juego y que a veces no puedes controlar qué hace el jugador. Entonces, primero tengo una pregunta. ¿Quiénes son ustedes jugadores muy gamers? ¿Les gusta mucho jugar juegos con historia así pesadas? ¿Son más casuales? ¿O qué es lo que más les gusta para conocerlos? A mí sí, sí me gusta jugar muchos juegos con historia o narrativa, pues. Ujú. Creo que son mis favoritos, los que tienen más historia. Y por dos. Donde puedes crear tu propia historia casi. Ok, esos son interesantes, son más difíciles de lograr. ¿Alguien que no le guste los juegos con historia, que sea más de multijugador, competitivo? A mí me gusta mucho el competitivo. Sí. También me gusta cuando son como que te cuentan historias, pero no como tal, sino como que tú las vas descubriendo. Ujú. Ok, tipo Dark Souls. Ajá, literal. O ¿qué otros? Sí, Pues LOL más o menos, es así. O sí, sea, también. entre comillas no te dicen así como la historia, pero sí. Tiene la historia fuera del Ajá. juego. Ok. Little Nightmares donde la historia te la dice nomás lo de alrededor y cómo juegas. Ajá, eso me fascina, está muy chido. En vez de que te digan punto A, punto B. Ujú. Sí, tiene una historia bastante lineal. Un juego de aventura. Muy bueno, sí lo jugué. Va, entonces si todos están medio familiarizados, la idea es que realicen una escaleta. Una escaleta, para que lo sepa, son como bullet points o el predecesor del guión, que es básicamente ir escribiendo qué es lo que va a suceder, los eventos más importantes de tu historia. Pero en esta ocasión va a ser qué va a suceder en tu historia y cómo va a repercutir eso en gameplay o cómo vas a jugar eso. Pero para ello les voy a transmitir, siempre es un show para transmitir, pero a ver, les voy a transmitir para que puedan ver Déjale si puedes o te tengo que dar la... algún tipo de permiso. No, Creo sí, que sí sí, puedes. sí pude. Estoy transmitiendo Zoom, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya se ve. Se Ok, ve una presentación. Sí, ok, que le pique. ¿Dónde estás? Está raro, ¿no transmite Zoom siempre? Transmito la pantalla. no, si le pones, tienes la opción de seleccionar un monitor o una pestaña. Ajá. Pero sí estamos viendo qué fue primero, el juego o la historia. Ok, ya me sale entonces. No me salió. De Ujú. hecho, ahora Zoom se ve todo negro. Qué curioso. Bueno, no importa, ya no los veo. Ni me veo a mí. Sí, creo que es lo malo, si no tienes dos monitores, sí. No, sí, solo se ve negro. Pero bueno, X. Ok, está bien. Ok, primero vamos a repasar eh, el origen. ¿Todos ustedes ya tienen una idea del proyecto? ¿O apenas la van a generar? No, yo creo que ya la mayoría tiene algo empezado. No. Bueno, igual les puede ayudar a plantear ciertas cosas. Primero que nada, para generar un juego con historia, se pueden preguntar qué va primero, si haces la historia y a eso le haces un juego, o si haces el juego y luego le generas una historia.
Ah, al ser un juego, la parte importante, lo que le va a dar la estructura, es el gameplay, es cómo juegas a ese juego. Sin embargo, la idea puede venir de muchos lugares. Uno de ellos es a partir de arte, a partir de música, a partir de una idea de gameplay, a partir de una tecnología nueva, como por ejemplo cuando recién salió la realidad virtual, ¿no? Pues hacer un juego para esa tecnología. O puede salir de la historia. Pero hay varios escenarios. Uno de ellos es donde ya tienes mucho tiempo trabajando en el gameplay, ya tienes un juego con estructura, ya lo puedes jugar, ya es tangible, y se te ocurre darle una historia. Este es un escenario complicado porque tienes que darle una justificación a todo lo que ya existe en el juego, así como existe. Entonces no tienes una libertad creativa al momento de crear la historia, o estás bastante atado. Otro escenario es que hiciste una historia primero por ejemplo, este es un poquito más fácil de lograr, dado que puedes tomar historias ya existentes o crear una historia específica para hacer un juego basado en esa historia. Como por ejemplo un juego del Señor de los Anillos con Shadow of Mordor o Shadow of War. Todos los juegos de películas que hubo en su tiempo. Un juego de Marvel, de Spider-Man. Todos estos juegos que ya tienen una historia y solamente están tomando esa historia para crear el juego. Sin embargo, nuevamente estás atado a que tienes que encajar con la historia, ¿no? Si es un juego de Spider-Man, entonces tienes que crear a Spider-Man. Eso no tiene nada de malo, pero no tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Tienes que basarte en la historia hasta cierta medida. Pero el escenario ideal, cuando creamos una nueva historia, un nuevo proyecto, es cuando al mismo tiempo se desarrolla la historia y se desarrolla el gameplay del juego. Esto quiere decir que trabajas a la par las dos. Mientras tú determinas que tu personaje va a saltar, que tu personaje dispara y que es mudo, no sé, eh, tienes también la parte de la historia. Entonces, por consecuencia de que salta y dispara, entonces igual está en un entorno de la Segunda Guerra Mundial. Y lo puedes hacer en varios entornos, pero estos dos encajan muy bien. Pero al mismo tiempo que estás trabajando en la historia y en las mecánicas, se te ocurre que en la historia el protagonista, que es el personaje del jugador, encuentra un perrito que lo acompaña a todos lados. Entonces en el gameplay metes a un perrito que te acompaña a todos lados y hace cosas por ti, como desenterrar tesoros, cosas, o ataca a los enemigos cuando están a punto de derribarte, cosas del estilo. Pero vas pensando en las dos al mismo tiempo. Las dos se van apoyando, las dos van generando a la otra. Se te ocurre una mecánica, entonces haces un pedazo de historia. Se te ocurre un pedazo de historia y con eso haces una mecánica. Van evolucionando juntos. Y esto es más fácil cuando ves fallos. Cuando algo falla en la historia, es más fácil modificar el gameplay. Cuando algo falla en el gameplay, es más fácil modificar la historia. Porque siempre las has trabajado de la mano. Veamos el ejemplo. Ahora, hay varios tipos de historias. La lineal y la no lineal. Ahorita me decían lo de crear tu propia historia. También me decían como Little Nightmares, donde tú tienes una historia lineal sobre la cual vas progresando. En la historia lineal, pues solamente es seguir la línea de la historia que ya se determinó a través del gameplay y cómo te van diciendo que lo hagas. Esto puede variar en varias circunstancias, pero en general tiene cuellos de botella de historia que tienen que pasar ciertas cosas y así. Y los juegos no lineales no necesariamente necesitan una historia, pueden tenerla. Estos juegos son donde tú decides a dónde ir, por ejemplo, a Zelda Breath of the Wild, te dejan en medio del mapa y pues explora, cuenta la historia como tú quieras. Tienes ciertos puntos narrativos específicos que tienes que hacer, pero últimamente no es lineal. Dark Souls es otro de ellos, tienes que pasar por ciertas zonas, pero no es lineal. Y juegos como League of Legends tampoco son lineales y cualquier juego, por ejemplo, muchos juegos de celular como Candy Crush o como... No, Candy Crush sí, porque tiene niveles. Como Forza, Auto Chess,
Vaya, juegos más competitivos no son lineales porque realmente no tienen una historia que seguir o la historia es aparte del gameplay. Ok. Eso me va a saltar. Ok, esto está bien. Esta se llama la estructura Python, que pues está basada en una serpiente, no en la otra cosa. Y es que al principio del juego, todo está seteado en un punto específico. No puedes, no sé si alguno de ustedes ha jugado Dungeons and Dragons o juegos de rol, pero en estos juegos pues puedes iniciar donde el DM quiera. En este caso, todos los juegos inician en un punto, sin importar qué vaya a suceder en el juego o si es lineal o no lineal. Y a partir de ahí sigues una estructura que puede tener varios pedazos donde puedes explorar, pero hay cuellos de botella entre cada uno y van determinando lo que tiene que suceder para que el juego continúe. En este caso es una representación como de animales, porque es los animales que se ha tragado la serpiente. Y cada animal o cada fragmento es un pedazo de gameplay distinto. Esto, un ejemplo, digamos que en este juego de la Segunda Guerra Mundial, inicias durante un bombardeo y logras escapar con vida, pero estás en un territorio enemigo. Entonces, este es tu inicio y a partir de ahí tienes que llegas a un pueblo donde tienes que pasar incógnito, pero el cómo escapas del pueblo es enteramente tuyo, depende de ti, o es completamente lineal, ve a A, luego ve a C, luego B, luego ve a C, o es un poco de ambos, tomas ciertas side quests, complétalas, cuando completes algunas, ya puedes avanzar. Y el pueblo es totalmente decisión puede ser totalmente decisión del jugador, pero salir del pueblo es solo de una forma para llegar a la siguiente, o de múltiples formas. Sin embargo, tienes que salir del pueblo para avanzar con la historia del juego. Es como una película interactiva, últimamente tienen que tienen que llegar a un punto en la historia. Y esto se le llama modular. Hay varios tipos de narrativas modulares, que esas se les voy a explicar con otro documento. Esto. Entonces aquí tenemos la lineal y la no lineal, que es las que le expliqué ahorita, pero también está la modular. De las narrativas modulares existen varias. La tradicional es una lineal, la de la serpiente. La tradicional interactiva es aquella que tiene un inicio y después tiene módulos de gameplay que se pueden derivar en otros módulos, pero que no necesariamente tienes que hacer para llegar al final. Realmente puedes irte derecho como en la tradicional y nunca ver el contenido adicional, pero el contenido adicional le da más valor a tu juego. Como digamos, dentro del pueblo de este juego de guerra, podrías haber conocido a uno de los soldados, que más adelante va a ser tu enemigo, pero aquí sería tu amigo. Entonces solo cumples con eso que es secundario, y eso te lleva a otro bit de gameplay diferente, como una persecución, por ejemplo, que escapas de las fuerzas enemigas, y luego continúas. Pero pudiste habértelo saltado. Y eso puede tener repercusiones en el futuro, como que cuando lo encuentres otra vez te recuerda y hay como cierta dinámica, aunque el juego al final sea el mismo. El que sigue es más complicado, es el de finales múltiples, porque este tiene la misma estructura que el anterior, sin embargo, el haber conocido a ese soldado o haber hecho eso extra va a repercutir en tu gameplay. Va a ir definiendo cómo vas a llegar al final y qué va a suceder al final. Pero también puede ser tan sencillo como que al final tengas una decisión de si matas al villano o no, y eso es final malo o final bueno. Puede ser tan elaborado como quieran. El que sigue es las historias ramificadas. Estas historias son historias muy complejas, donde tú puedes irte hacia donde tú quieras, que es Zelda of the Wild, Zelda Breath of the Wild o Dark Souls, ¿no? Inicias en un lugar, vete a donde quieras y complétalas todas, pero en el orden que tú quieras y te vas moviendo de escenario en escenario o de pedazo de historia en pedazo de historia como tú
puedas hacerlo. El juego te limita a su esquema, pero tiene bastante libertad. Y gracias Ah, a ello, eventualmente llegas a un final. ¿Sí? hay un compañero en la Ujú. sala de espera, no sé si lo puedas dejar entrar. Yo puedo, sí, cierto. Sí, eres el host. Es verdad. No había visto que se había ido vídeo. Ay, disculpa. Ok. Espero no estuviera mucho tiempo ahí. Lo siento. No sé quién entró. Ah, bueno, el último es el de finales abiertos. Este es este es el modo más grande que hay. Ahorita no se me ocurre un ejemplo de juego, pero es aquel en el que empiezas, eliges un camino y ese camino va a definir todo el juego. Cuando vuelvas a empezar, puedes elegir otro camino y ese camino va a definir todo el juego otra vez. Es como si tuvieras varias historias en el mismo juego, pero todo es parte de lo mismo. Ya sé cuál. ¿Alguno ha jugado Stanley Parable? Si alguno lo ha jugado, es un juego donde... Sí, ¿Sí? Nice. Sí, por dos. Ese es un juego donde el narrador te dice qué tienes que hacer, pero puedes hacerle caso o no, y en cualquier momento puedes sí hacerle caso o no hacerle caso, y eso va a repercutir completamente en lo que va a suceder, a dónde vas a llegar. Stanley Parable es un juego de estos, y tiene un esquema en el que lo puedes rejugar muchas veces y vas a ver muchas cosas diferentes porque es completamente abierto. Sigue teniendo su esquema, eso sí, dentro de las capacidades de lo que te ofrece el juego. Al fin y al cabo, si el narrador te dice no vayas por la puerta, tu otra opción es tirarte por acantilado o ir por la otra puerta. O si ir por la puerta, por ir por esa puerta o no ir por la puerta. Entonces tienes tres opciones, realmente, las que te ofrece el juego. Ya el más eh, grande que no existe en videojuego, tal vez algún día lo haga, es Dungeons and Dragons, que pues es como tú quieras, es vivir la experiencia, es Ready Player One, es Free Guy. Ahora, mi recomendación para esta actividad que van a hacer es que se vayan por tradicional interactiva o finales múltiples si acaso, porque es todo un reto el estructurar estos esquemas para que funcionen. Y lo ideal es que puedan llegar a una conclusión donde tengan todos los puntos importantes de la historia completados. Eh, si decidieran usar el de finales múltiples, no hagan muchas ramificaciones, porque entonces se empieza a generar una historia ramificada. Es un poco más lineal, es más 3, 4 finales, no tan influenciados por lo que haces, o de una sola, dos decisiones. Ah, ya después pueden ir empezando a generar unas más elaboradas, pero les recomiendo empezar con unas de estas. Tradicional interactiva, o muy aventadas, pues historias con finales múltiples. Ahora, para lograr eso, esta es bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Ahora procederé a explicar cómo va a ser la actividad. Entonces, no sé si queda alguna duda de cómo funcionan estas cosas. esta actividad, o sea, ¿cuánto tiempo tendremos para hacer esta actividad? Esta es la siguiente clase. A ver, Ujú. El día de hoy sería empezarla, checar sus avances al final de la clase, y la siguiente, continuarle a la actividad con otras cosas que vamos a ver el mismo viernes. Ok. ¿Ninguna duda entonces? No. Va. Esta se llama la metatrama de Booker. La metatrama de Booker es una forma de contar una historia. Si alguno estaba familiarizado con el viaje del héroe o con estructuras similares, son estructuras que también respetan vaya, que te ofrecen un esquema de cómo contar una historia. Pero vamos a usar la metatrama de Booker porque no te limita a un héroe. Esta puede ser cualquier cosa que tú quieras. La primera parte es la expectación, que es la presentación de historia y personajes. Es tu introducción. Lo que va a pasar esto te va a definir lo que va a suceder en toda la historia. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos es bastante larga porque es toda la introducción del anillo y de Sauron y de los hobbits antes de que emprendan el viaje.
Después sigue el sueño, que son las metas a lograr y se presenta el conflicto. ¿Cómo es que vas a lograr vas a llevar la historia? ¿Qué es lo que te impide que se cumpla lo que necesitas y qué es lo que necesitas? En el caso de la historia está del juego de la guerra, digamos que el objetivo es llegar a salvo a casa, nada más, no es que pelees la guerra, y tu conflicto es que estás en territorio enemigo, ¿no? Entonces ya empieza a presentar. Pero más específicamente, ¿cuál es el conflicto? Tal vez que no hablas el lenguaje, que no tienes las herramientas para salir, necesitas un pasaporte falso, necesitas un modo de transporte, necesitas convencer a ciertas personas, necesitas contactar a aliados. Y esas son las metas. Los conflictos es que, más específicamente, para conseguir un pasaporte falso, el que te lo vende necesita que hagas ciertas cosas como matar a uno de los rebeldes o de los enemigos, que los que son tus superiores no te quieren mandar a casa hasta que cumple cierta misión, que tu perrito se lastimó y pues lo tienes que salvar. No sé. Son conflictos constantes que van a perdurar durante el juego, o por lo menos en esta parte. Luego sí, la frustración es cuando intentas esos objetivos y no los cumples. El personaje principal pierde, tiene revelaciones al respecto, como por ejemplo, digamos que durante uno de los conflictos para conseguir el vehículo e irse el avión, digamos, hay una persecución y lo atrapan y lo meten a la cárcel. Entonces ahí hay una frustración, hay una traba, hay un giro a la historia y también eso cambia el gameplay porque ahora es salir de la prisión o te lleva a otros tipos de lugares donde tienes que hacer otras cosas. Después de eso sigue la pesadilla, que es cuando, por consecuencia de todo esto que va mal, se tienen que tomar decisiones o suceden eventos impactantes, como logras escapar de la prisión, llegas al avión, pero tu perro se sacrifica. Y es como, oh, no. Y suceden, a lo mejor descubres que también el que era tu superior era en realidad del bando enemigo y te traicionó. Suceden las cosas que van a cambiar y que van a poner pie al final. Y luego está la resolución, donde está el clímax, la salida y el final. Es el punto máximo, es a lo mejor la persecución final, donde en vez de que te atrapen a ti, tú atrapas al villano, lo arrestan y vuelves a tu casa. Y te llevas una foto de tu perrito. Después de eso ya es a lo mejor que se reencuentra con su familia o algo así, porque ya es el epílogo. Entre cada una de estas suceden ciertas partes para contrarrestar la emoción, porque estas partes específicas, estas 5 partes, son muy emotivas, son muy emocionantes, son los puntos clave culminantes de la historia y que determinan el gameplay subsecuente. Con ello hay una cosa que se llama pacing, que es cómo la estructura de la historia te va a llevar a grandes emociones, a más tranquilo, a grandes emociones, a más tranquilo. Daré el ejemplo en Star Wars. En Star Wars inicia alto porque los rebeldes son capturados en la original, en el episodio 4. Los rebeldes son capturados, Darth Vader tomó la nave de Leia y manda el mensaje. Entonces es una parte emocionante inicial que engancha al espectador. Después de eso, conocemos a Luke, a Obi-Wan, y toda esta conversación de la galaxia y de su padre y de todo, ¿no? La de sable láser. Pero la emoción empieza a crecer otra vez cuando asesinan a sus padres. Tienen que huir, pero otra vez baja porque están manteniendo perfil bajo. Conocen a Han Solo, necesitamos una nave. Y luego otra vez sube porque destruyen el planeta de Alderaan en el ataque de la Estrella de la Muerte. Luego sigue el escape y el entrenamiento de Luke, que otra vez es conversación, más tranquilo. Vuelve a subir cuando llegan a la Estrella de la Muerte. Está emocionante todo lo que sucede, pero durante la escena de la Estrella de la Muerte hay partes donde Obi-Wan está todo tranquilo, bajando switches y así, pero poco a poco está construyendo la emoción para cuando rescatan a Leia y luego matan a Obi-Wan y escapan. De ahí vuelve a bajar porque regresan a la base, planean lo que va a suceder, cómo van a atacar, sube otra vez
donde durante la batalla final, Luke usa la fuerza, destruye a la Estrella de la Muerte y luego es la premiación y se acaba la historia. Entonces, este tipo de gráfica es necesaria para mantener al espectador enganchado, dado que si se mantiene siempre hacia arriba, es demasiada emoción y es abrumadora, pero si nunca sube y siempre está hacia abajo, es aburrido. Por lo que siempre después de un punto intenso, va a un punto de descanso. El punto intenso se le puede llamar ríos o rápidos y al punto bajo se le llama descanso o lago. Lo importante, eso sí, es que entre ambos, entre la curva de subida y bajada, se forma una línea recta hacia arriba. Siempre está subiendo. Si se fijan, de Obi-Wan siempre está hacia arriba. El punto más bajo sigue estando más intenso que el punto más bajo anterior. Hasta cierto punto donde un punto bajo sigue estando más alto que un punto alto al principio, porque estás construyendo estos momentos a partir de este sube y baja. Para lograr eso, la idea es que hagan una escaleta donde van a dividir de un lado lo que sucede en la narrativa y de otro lado lo que sucede en gameplay. Y para lo que tienen que poner es el ataque, la complicación 1, la complicación 2, la crisis y el clímax. Pero entre cada uno de ellos hay un contrapeso, que son estos descansos. ¿Qué sucede en el contrapeso? Que hace que la trama se relaje un poco después del evento importante. Más adelante sería hacer esta gráfica, pero en el momento solo vayan imaginando qué es lo que quieren que suceda en su historia, cuáles son los momentos importantes. Es importante tener todos los puntos de todo lo que va a suceder en la historia porque ustedes son los autores, ustedes saben lo que va a suceder, ustedes saben cómo va a terminar. Y si tienen los puntos clave, es más fácil rellenar los espacios en medios. Pueden, una vez que terminen esto, si creen que conviene meter más puntos en medio, está bien. Al fin y al cabo, por ejemplo, la de Star Wars tiene más puntos que esto, más de 10. Pero les recomiendo, así como en Star Wars no son muchos, no tener tantos, porque son los puntos más importantes. Ahora, la resolución es nada más que el último contrapeso, como en Star Wars es cuando los premian. Les voy a dejar esto aquí. Bueno, esto aquí. Ahora, ¿alguna duda de cómo funciona este tipo de estructura? No. ¿No? Mire. Si a ustedes se les hace más fácil empezar por gameplay, como por ejemplo empiezas buscando hongos en un bosque y luego le dan la justificación narrativa, está bien, al fin y al cabo están trabajando los dos a la vez. O si se les hace más fácil decir que son un druida que quiere salvar al mundo, pues primero tienen que buscar hongos en el bosque. Como ustedes se les acomoden mejor. No tienen que ser tan detallados, un párrafo de cada cosa es suficiente para que nada más tengan lo general. Ahora, ¿qué elementos contiene una escaleta? Bueno, tienen que poner qué personajes intervienen en cada escena, ¿no? Aunque no tengan todos, solamente los importantes que les vayan ocurriendo, como el mentor del protagonista, el protagonista, a quien está protegiendo, el villano, el subjefe, lo que sea, que tenga el juego. La línea temporal del guión, es decir, pues en qué momento ocurre, porque su juego bien puede ser, esto es en el pasado, esto es en el futuro, esto es en el presente, ¿no? Porque es un juego de viaje temporal, entonces una línea temporal. Lo van a escribir, obviamente, en el orden en que el jugador lo ve, pero si tiene algo que no sea lineal en el tiempo, especificarlo. Los avances en tramas y subtramas, que es, pues, básicamente la descripción de lo que va a suceder. La localización, dónde están, el bosque, la ciudad, la montaña, transicionan, el aire, el planeta, Kiridion, no sé. Cualquier locación que ustedes vayan a tener para estas escenas importantes. Y los puntos de giro en la historia, como hay unos que son obvios, ¿no? Como en
en la de las revelaciones, que es la pesadilla, tiene revelaciones, o la frustración también puede tener revelaciones. Ahí lo pueden poner, pero es importante determinar qué son, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ataque presentas a un personaje que en la crisis revelas que era cierta persona, no cierto villano o cierto aliado. A lo mejor era villano, ahora es aliado. Para que tengan muy claro cómo va a ir evolucionando la trama. Entonces lleva varios elementos, pero no es necesario ser muy detallado al respecto. Y ya, esos son los elementos que contiene. Y nomás sería hacer una gráfica como esta, donde quieran, en Word o en Excel, en Drive, para colocar lado a lado qué es lo que va a ir sucediendo. Si quieren apoyarse de imágenes, es válido, es inspirador. Y listo. ¿Alguna duda de cómo realizar la actividad? Ahorita les voy a dar, se acaba a las 9, ¿verdad? Les voy a dar hasta las 8:30, para 40 más o menos, para ir avanzando. Ok. Sí. Gracias. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, aquí voy a estar para resolver sus dudas. ¿Va? Va. No fue muy amulador, no es mucha información. Yo creo que estuvo bien. Que a veces igual vamos viendo cómo va quedando. Entonces, Gracias. los dejo trabajar y me hablan cualquier cosa. Les voy a dejar compartido para que vean cómo es.
Profe, digo, Roma. Tomás. ¿Ante? Ay, ya se me olvidó. Ah, No, espera. espero. Am, Ajá. ¿Lo puedo hacer en inglés? Sí, claro. Sí, Ok, adelante. ok, gracias.
¿Qué onda? ¿Cómo van? Yo voy más o menos en el clímax, nomás Ok. poniendo la pura idea base, sin detallarla mucho. Ajá. Sí, está bien. Va. ¿Alguien? Antes que eso. No. Ok. ¿Alguien le está acusando trabajo? ¿O cuánto llevan? Yo lo estaba escribiendo, no me había fijado que era en la tabla, entonces lo estoy pasando a la tabla. Ah, está bien. En lo que siguen trabajando, alguien que quisiera compartir, hayamos adelantado su idea para ir revisando. ¿Nadie? Yo todavía no llevo no muy adelantado, entonces. Y que igual les doy unos minutos más para que Ok. Gracias. empezamos a checar. Va. Aquí pues ya me dice. Profe, Ajá. ¿me podría repetir qué significa contrapeso? Ya, bueno, ya tengo la idea de cómo voy a poner todo, nada más tengo ese detalle del contrapeso. Sí. Los contrapesos es después de un punto importante cuando sucede algo más bajo. Vaya, algo que contrarresta esa parte fuerte. Por ejemplo, aquí en el de Star Wars, cuando llegan a la Estrella de la Muerte, es un punto alto, es un punto emocionante en comparación a solo pues estar vagando por la Estrella de la Muerte. O lo que estuvo antes, que fue el entrenamiento de Luke, que fueron más que nada conversaciones. Entonces el contrapeso es una parte más tranquila, es el lago o el descanso de los Ahora sí que puntos la fuertes de la calma antes historia. de la tormenta. Ajá, es la calma entre tormentas, básicamente. Va. Ujú. En un juego se puede reflejar como las misiones no principales o las misiones más tranquilas de menos momento, ah, o que te preparan para la misión que te va a llenar de emoción, vaya.
Román. Dime. Sí, hay una parte, haz de cuenta, en la historia donde es un poco como repetitiva, donde estás metiendo nuevas mecánicas, pero los niveles siguen siendo como esto pasa, esto pasa, esto pasa, o sea, más como estable. ¿Lo puedo poner más como en unos cuantos recuadros o tengo que separarlo completamente? No, sí lo puedes poner en Ok, unos recuadros. Ah, si consideras, si consideras parte repetitiva de un mismo punto, entonces puedes, por ejemplo, separar, digamos que es la complicación uno, en varios pedacitos, o este contrapeso en varios pedacitos. No es necesario que esté todo en uno solo, porque al fin y al cabo son diferentes puntos. Hay suficiente diferencia para que sean diferentes. Entonces sí lo va, puedes hacer, ampliar. Vaya. va, perfecto, muchas gracias. A ti. Les daré un par de minutos más para empezar a compartir lo que lleven, Ok. aunque no hayan terminado. Nada más para ir viendo cómo lo han estructurado y pues todos nos demos una idea de qué llevan. ¿Va?
Listo. ¿Qué tal? ¿Si pudieron aventajarle? Un poco, pero sí. ¿Alguno logró terminarlo? Yo no sé, o sea, como que sí tengo mi historia, pero Ujú. sigo peleándome con Excel de que están muy largas mis partecitas de la escaleta y no Ok. queda. Si necesitas un texto largo que se ajuste, ah, si en su pantalla solamente aquí hay una parte que se llama alineación vertical. Le pones al centro y aquí hay una parte que se llama, realmente va a estar aquí, que es desbordamiento. Nomás le pones ajustar. No sé si ese era tu problema, para que se Ah, ajuste chale. Sí, sola el no, texto. sí, creo que sí. Es que Sí, no, sí no uso Excel. sí, nada más con ponerle aquí ajustar y que se centre para que esté bien, pues, y ya con eso. Ok, ¿alguno quiere compartir? Aunque no hayan terminado, no hay problema, igual vamos a continuar la siguiente clase. Vamos a seguir el trabajo en clase. Entonces, pero para aprovechar los últimos 20 minutos, ¿quién le gustaría compartir lo que haya Eh, trabajado? yo puedo. ¿Sí? Va, dejo de compartir yo. Entonces ya todos tienen esto, ¿verdad? Ya no es necesario verlo. Yo ya estoy bien. Igual ¿Sí? le tomo un screenshot y la subo por si se necesita. Sí. ¿Listo? Va. Entonces, ah, tú quieres compartir? Manuel, ¿te dicen Sí, Manuel? sí, sí. Sí. Va, entonces dejo de compartir yo. Sí. Ok, pues sí, no está tan bien formateado. No hay Básicamente, pues problema. aquí estuve planteando lo que es la, la historia. Ahora sí que los puntos base de la historia y pues los personajes y vaya, por lo que siento que resaltaría el juego, ¿no? Pues como tal, la historia va a tratar de Jaden, que va a aparecer ahora sí que de la nada en una zona como verde, pues ahora sí que como el típico Isekai, ¿no? Que aparece de la nada, como en un bosque o en la naturaleza sin mucha idea de qué pasó. Y pues se da cuenta que hay como cosas de su generación y todo, pero pues al encontrar como los primeros asentamientos y todo, se da cuenta que es como la Edad Media y así, pero es como un poco, está en un ambiente un poco más post-apocalíptico, pues, o sea, este, y pues ya viendo que hay como mucha tensión social, como con muchos temas relacionados a la magia, él deduciendo que pues había aparecido a causa de la magia, pues, porque pues no había salido ahora sí que más bien apareció de la nada. Dijo, ok, no, entonces esto no puede ser bueno, mejor pues me mantengo la cabeza abajo y pues ya hay que conoce a el Old Clement que le va a dar como al ojo y pues ya va a vivir con él un tiempo, después se va a encontrar como a los siguientes, como a sí, a las heroínas, vaya, que va a ser unas hermanas que se va a llamar Sue y Joy, y pues ya, ahí se van a desarrollar la historia porque pues estas son como magas o eruditas y pues le van a decir que, no, pues tú eres el elegido y así, y pues ya, este, sí, ajá. Ya luego, pues eso va a tener va a afectar en ahora sí que como ¿cómo se dice? En los dilemas sociales, pues de que, pues, bueno, ahí ya ocupo dar un poco más de contexto, pero pues Ujú. sí. Ok. Pues ya tienes casi toda la historia Sí, aquí eh, me quedé a medias de del viendo qué iba a gameplay. hacer con el gameplay. Ok. No sé si esto está bien o guste que lo ¿cómo se dice? Que lo especifique más. Sí, eso te iba a decir. En el gameplay, procuren poner cómo juegas. O sea, Ok, específicamente qué. ¿qué mecánicas va a usar?
Sí, qué mecánicas, cómo vas a llegar de punto a... O sea, cómo este pedazo de trama lo vas a representar en el juego. Ok. Por ejemplo, si fuera Mario y dices, pues Mario inicia yendo a rescatar a la princesa en el primer nivel. Pues es un nivel con plataformas donde tiene que saltar, enfrenta uno o dos enemigos, si tienen ya cuáles, pues ahí lo ponen. Y, y ya más o menos como de qué trata el nivel y qué vas a usar. El siguiente punto sería, pues llega al primer castillo y eso ahí no estaba, ¿verdad? Eh, y en gameplay eso se refleja a lo mejor en la puntuación, las vidas y cómo acarreas progreso al siguiente nivel y así te vas yendo al siguiente castillo. Ahora vas a enfrentar a estos enemigos. Ya. En el gameplay así procuren ser un poco más, no detallados, pero sí específicos con cómo juegas esas zonas. Sí, sí, claro, claro. Totalmente. Va. Pues sale. Muchas gracias, profe. No, a ti. ¿Alguien más que quiera compartir? No importa si no está terminado. Pues igual y yo, a mí me pasó algo curioso, como que estaba escribiendo toda la historia y luego como que se me ocurrió otra idea que puede ser como muchísimo mejor para el gameplay y esta tenerla más como contarla como había dicho antes de las que me gustan las historias que no se cuentan como directamente. Sí. Igual y ahorita comparto. Básicamente aquí escribí un poquito de lo que pasa Dale. para hacerlo rápido. Básicamente es como un pueblo, es medieval, escrito medieval, y es como una enfermedad que la tienen que curar. Te ponen que el prota es como que bien chido y va a rescatar porque una ciudad quiso hacer una poción que curara a todos. Y al final salió mal y lo que hace es como que pierdes tu voluntad y te quedas como entre comillas como zombie. Después de eso como que el prota según es como bien chido, pero al final no, también se hace zombie, pero como que hasta cierto punto lo es consciente. Entonces, básicamente, para no hacer muy larga la historia, como que se encuentra con alguien y lo salva porque aún es consciente, entonces como que lo quieren ayudar y quieren como que derrocar al rey, que es como el que quería, como que él hizo adrede la poción para controlar a todos, porque era como un brujo, ¿no? Entonces, como al dejar a la gente sin voluntad, los podía controlar como con hechizos. Entonces se me ocurrió después de haber hecho todo esto, así según yo esto iba a ser mi gameplay, se Sí. me ocurrió hasta cierto punto un juego donde tú no tengas este contexto de por qué la gente la puedes controlar. Bueno, porque se supone que al final ya como que derrotas al rey que controlaba a toda esa gente que se convirtió entre comillas como zombie y la liberó, pero no la desconvirtió en zombie, o sea, siguen siendo zombie. Y lo que pasaba es que mucha gente empezaba a robar gente, por así decirlo, y como controlar elementos para tener como su ejército. Entonces, como una disputa Ujú. política, por así decirlo. Entonces, se me ocurrió después de eso hacer como un tipo gameplay, tal vez un tipo de juego multijugador o algo del estilo, donde tú tengas como a tu ejército y tú no entiendes realmente por qué, pero vas a empezar a atacar con los distintos, o sea, contra los, no sé si NPCs, pero con este grupo de gente y tú no vas a saber de dónde viene, así nomás los controlas y les dices que ataquen de tal manera como un tipo, como el Age, más o menos de ese estilo. Un RTS. Ajá, como tipo RTS, pero donde de alguna manera puedes ir contando esta historia poco a poco como con algunas cosas que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, un texto, ¿no? Y que narra el quién nos salvó, ¿no? Y su nombre era tal. Y así poco a poco, igual y puede ser como un RTS de modo historia, como el de H que te tiene un poquito de modo historia. No me acuerdo Sí. qué tanto, no lo llegué a jugar tanto ese. Algo así del estilo, se me ocurrió ahorita, así, literal al final, que ya tenía esto. Sí, el modo historia de Age of Empires nada más refleja como verdaderas batallas históricas entre naciones. Mm. mm, y te lo explica el contexto. Igual y World of Warcraft, bueno, no World of Warcraft, Warcraft, los originales, 1 y 3, o StarCraft, son buenas referencias de juegos con historia Ok. que son RTS y pues controlas ejércitos. Ujú. Entonces, ok, está interesante. Le puedes bajar nomás para ver cómo tienes la parte de gameplay. O si tienes escrito lo del gameplay, Lo de gameplay no, es que no, literal me tardé mucho haciendo esta parte y en cuanto puedes terminé iba a hacer apreciarlo. el gameplay. Ajá, Ok, no, está ya bien. para la siguiente clase lo tengo. Sí, no hay problema. Entonces sí, nada más detallar el gameplay de esa forma, de si vas a construir edificaciones para sacar a la gente que controlas, o a lo mejor ya está hecha la ciudad y tú nomás haces como
artefactos o vas comprando cosas para conseguir nuevos soldados, pues, de la gente que estás controlando. Como se te ocurra que se pueda jugar de manera general. Va, ok. Suena bien. Va bien. Va, gracias. ¿Los demás qué opinan? ¿Cómo ven estas dos ideas? ¿Les agrada? Bueno, a mí me pareció interesante, y también me pareció interesante la extensión que, que hizo en estos minutos. Como que ya tenía trabajada la idea bastante. Ujú. Y bien planeado. Ok. Pues va, tenemos chance de uno más que quiera compartir para ayudarle o simplemente mostrar avance. ¿Apunto dedos? ¿Ahí quiere? No conozco a ninguno, ¿eh? No va a haber discriminación. Yo puedo, pero el mío está un poco largo. Quedó más largo de lo que pensé. No hay problema. Va, pues comparto pantalla. Sí. ¿Ya la ven? ¿Sí la ven? Sí. Ok, Ahí perfecto. está. ¿Se ve? Va, bueno, nomás rápidamente, este juego sería un platformer 2D, Ok. pues como para dar una idea. Y te juro que lo del perro yo ya lo tenía planeado y pensado antes de que nos dieras como 3 ejemplos de eso. Ok. Es solo para que sepas que yo lo pensé primero. Sí, no. Sí te creo. Va. Está bien. Vale, Va, entonces Elite es un niño de 13 años, un niño Ujú. así triste que no, pues no le gusta hacer muchas cosas más que leer y todo, y su mamá está muy preocupada por él. Entonces le dice, ¿sabes qué, chavo? No, te vas a ir te vas a ir a comprarme unas cosillas, vas a ser amigos, vas a ser feliz, bla, bla, bla. Pues ya, total, esto va a estar hecho en un cómic, que el jugador puede hacerle como un tap así rápido para seguir, ¿no? Entonces nuestro primer ataque va a ser el gameplay. Bueno, técnicamente todavía no es el ataque, pero el gameplay es como más como vamos a aprender a jugar, es así un plataformer chiquito donde aprendes a moverte y a saltar así chiquito, ¿no? Y pues la verdad es que es así como, muy cortito, un onboarding, el niño está un poco aburrido. Ya aquí tenemos el attack, que la idea es que pegue muy fuerte, donde antes de que llegue a la tienda, de repente aparece el enemigo principal de toda la historia, que pues en este momento se llama Scare Shadow, ¿no? Entonces, aquí el gameplay cambia a donde el niño aprende a correr rápidamente y es más como un 2D runner, así 2D, de izquierda a derecha, donde el niño tiene que correr, saltar, hacer todo para que no lo atrape esta cosa macabra, rara, que no hace sentido. Luego tenemos acá, que es nuestra counter attack, donde un perro así de repente de la nada salta y protege a Elite que se acaba de caer. Entonces ya pues la sombra se asusta y se va. Y el perro pues voltea a ver al niño, el niño lo voltea a ver y el niño dice pues gracias, pero bye. Y se mete a la tienda, compra las cosas de su mamá. Esto así es otro cómic, así rápido. Entonces de hecho el cómic se divide entre todavía el ataque donde el perro lo salva y ya un counter attack donde donde el niño va a comprar cosas, se relaja un poco, sale, ve que el perro todavía está ahí y el perro lo sigue a casa. Entonces empezamos a tener todo esto, donde cada vez que el niño sale de su casa o regresa de algún lugar, el perro lo empieza a seguir. Pero mientras más y más están juntos, más y más se acostumbran el uno al otro. Por ejemplo, la primera vez aquí tenemos, haz de cuenta, a Elite le dice, no, pues ya quédate, no quiero que me sigas. Pero cuando el perro no está, la sombra lo vuelve a atacar. Entonces, Elite va aprendiendo que cada vez que sale, si el perro está con él, nada lo ataca. De hecho, va tomando como confianza, ¿no? Entonces empieza a explorar la ciudad, empieza a jugar con el perro y entonces ya tienen muchísimas más mecánicas. Por ejemplo, una de las mecánicas nuevas que van a tener es petting the dog, porque supuestamente cuando acaricias un perro te sientes mejor. Entonces, si el niño acaricia al perro, puede ver cosas que antes no veía porque tenía mucho miedo. Entonces puede alcanzar objetos que antes no. También tenemos Fetch the Stick, donde Elite le avienta un palo al perro y el perro va por él. Entonces puede guiar al perro a otros lugares.
por ejemplo, pararse en un botón o hacer otra cosa que haga que pues Elite pueda llegar al siguiente nivel. Y Treat the Doggo, que es le das un premio al perro y te da y a los dos los hace más rápidos. Entonces tienes más agilidad porque pues estás contento, el perro está contento, ¿no? Y Ok. parte de eso de la narrativa es que se van encariñando los dos, o sea, están creando una relación, un bonding. Entonces ya pues se quieren mucho, la mamá no quiere, pues obviamente no quiere al perro, le está diciendo, ¿por qué tenemos un perro callejero ahí afuera? Está bien feo. Y pues ahí va, ¿no? Empieza a subir la tensión, los niveles se vuelven más difíciles como parte del gameplay y al mismo tiempo tienes la narrativa que también está subiendo de tensión donde la mamá cada vez quiere menos y menos al perro. Pero el bonding es el que crea el counterattack todo el tiempo, donde el perro y el niño están juntos y se ayudan entre sí. Ok. Luego tienes otro ataque que es el pseudo climax, donde un día Elite sale de la casa, va a ir va a ir con el perro y no lo encuentra. Y regresa a la casa, le pregunta a su mamá y la mamá le había hablado a la perrera para que vinieran por él. La perrera llega, se lleva el perro, Elite está así súper apanicado. Entonces Elite se va solito por primera vez a la ciudad a buscar a su perro. Mm. Inmediatamente, aquí es donde tenemos uno de los niveles más difíciles, ¿no? Porque te estamos quitando varias mecánicas que estaban acá arriba, donde podías pues usar al perro para que te ayudara. Entonces ves muchas cosas dentro del nivel que ya no puedes hacer porque no está tu perro. Y pues el perro no está, así que la sombra regresa. Y acá tienes una de las más, otra chase, por así decirlo, donde la sombra te está persiguiendo y él le tiene que estar corriendo y todo eso. Por fin Ledith logra llegar a la perrera, ve a su perro, lo abraza, tienen así un momento muy acá de, ay, por fin te tengo, ya otra vez. Pero resulta que no lo puede sacar de la perrera porque no lo puede adoptar, el niño tiene 13 años. Entonces lo saca de la perrera, corren juntos, pero por el miedo de Elite, el miedo que Elite tiene, ya el perro no lo puede proteger de esta sombra. Entonces la sombra aparece y los dos tienen que huir juntos. Y mañana les digo la resolución. Ok. Eh, Híjole, es la voy a suspenso. estar esperando. La neta Híjole, está no voy a muy buena. dormir. ¿Cuándo el siguiente capítulo de Netflix? La próxima clase, ya verán. Órale. Está muy buen trabajo. Y lo interesante aquí de lo que hiciste es que empezaste a hacer la siguiente actividad, que es mezclar cómo algún elemento narrativo funciona en gameplay, que en este caso es el perro es una parte importante de la historia y te acompaña a través de ella, pero al mismo tiempo las mecánicas del juego tienen que ver con cosas que haces con el perro. Entonces, estás mezclando perfectamente ambas. Vaya, no es solamente una historia con gameplay, está junto. Las cosas de la historia afectan el gameplay y cómo estás jugando. Y esa era parte de bueno, es parte de la siguiente actividad, entonces está muy bien. Sirve de ejemplo para los demás, ¿no? De que esto es lo que vamos a hacer la siguiente semana, aparte de una gráfica. Y pues muy bien, va muy bien. Muy detallado, de hecho muy rápido. Muchas gracias. Por eso te pedí en inglés. ¿Se les facilita más? Sí, en español me tardo más. Ok, va. Pues de todas formas, muy buenos trabajos todos. Ovidio, no sé si tienen alguna plataforma donde suben sus trabajos, pero Ovidio me dijo que los subieran a Drive. Entonces les hice una carpeta para que agarran el link. Eh, y ahí, si lo hicieron fuera de Drive, pues lo siento, nomás control C, control V. Aquí en esta carpeta de Drive, nada más le ponen a su nombre y su grupo. Y ya con eso, para yo ir leyendo sus avances y poder ir viendo cuáles son las cosas a trabajar para la siguiente clase. Ok. Por favor, y también para que lo cheque. ¿Hacemos nuestras propias carpetas con nuestros nombres o nomás aventamos ahí las cosas? Si quieren la carpeta. Okay.
Ok, pues mientras hacen eso, agarran todos el link y pues vi muy buenos trabajos, creo que sí le agarraron bien y creo que les gusta esto de hacer juegos. Qué bueno. Ah, Está. esto es nada más, como conclusión, esto es nada más el principio de lo que es generar todo un juego, porque al fin y al cabo cada pedacito requiere una descripción muy detallada, pero esto da una muy buena visión de cómo quieres que sea tu proyecto a futuro para darle un scope de cuánto va a durar, de qué tan difícil es de lograr, qué equipo necesitas, de pitchar la idea, vaya, en sus meros inicios. Y esto te permite ver como todo el alcance de todas las cosas que, por lo menos en este momento, crees que podrían llegar a ser. Y para eso es esta actividad de ir introduciendo ah, el plano general de todo lo que es su proyecto. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de todo lo que vimos hoy o de cómo completar su trabajo o todo eso. Yo no sé si pueda poner como esa Ujú. imagencita de la tablita de Excel ahí, Sí, ahorita pongo el archivo ahí por favor. para que lo tengan. Sí. Va, ya está. Nos vemos la próxima clase. Ujú. Si no tienen más dudas, entonces ahí les dejo el archivo ahorita en los próximos 5 minutos y eso sería todo. Va, ya está. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias y mucho gusto. Un placer. Va, nos vemos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye.